Amados hermanos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, una vez más aquí con todos ustedes para poder compartir el devocional en esta mañana. La palabra de Dios se va a lecturar en el libro de Segunda de Timoteo, amados hermanos, capítulo 4, versículo 1 y 2. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Les pido por favor que puedan tener un corazón dispuesto, un corazón gozoso, humilde, para que sea Dios tomando control absolutamente de todo. Oremos, hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana nos has traído, Señor, para cada uno de nosotros poder escuchar, amado Padre, un mensaje tuyo. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo, Padre. Sé tú tomando control del espacio, del tiempo, de todo lo que pueda haber a nuestro alrededor, para que nada pueda distraernos, amado Padre. Derrama, Señor, un poco de tu sabiduría para poder comprender tu palabra, Señor, para poder comprender, para poder entender y para que todo lo que tú nos hables o enseñes en esta mañana se quede guardado y atesorado en nuestros corazones y también para que lo pongamos por obra. Señor, que tu Espíritu Santo en esta mañana pueda convencernos de pecado, justicia y juicio. Ayúdanos, Padre. Solamente tú nos conoces a la perfección. Solamente tú sabes, Señor, lo que hay en nuestra mente. Las intenciones de nuestro corazón también la conoces. Ayúdanos, amado Padre. Toda la gloria, la honra, siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana a través de su palabra? Dios nos quiere hablar, incentivar, motivar, animar, por así decirlo, a que prediquemos su palabra. Hermanos, todos nosotros sabemos que en algún momento Dios, como dice en el versículo 1, juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? A todos nosotros nos va a juzgar. Pero la pregunta es, ¿solamente Dios como juez va a juzgar a su iglesia por haber vivido en santidad y por no haber pecado? ¿Solamente ese será el motivo? No, hermanos. La iglesia está en este mundo con un solo objetivo: que prediquemos de Jesucristo, que prediquemos el Evangelio. Esa es la gran comisión que tiene la iglesia. Jesús le dijo, ¿verdad? Y predica la palabra de Dios en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Jesús ya nos dijo, vayan, prediquen, caminen. En ningún momento Jesús nos dijo, quédense ustedes en su comodidad y que vengan las personas y ustedes le compartan la palabra. En ningún momento nos dijo eso, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nos exhorta cuando somos muy perezosos y no somos diligentes. El perezoso no quiere hacer nada. El perezoso aplica muy bien esta famosa frase, ¿verdad? El perezoso sí deja lo que puede hacer hoy, lo deja para mañana. El perezoso sí lo hace. El perezoso sí hace y cumple esta frase. Sí deja para mañana lo que puede hacer hoy. Pero en cambio el diligente es una persona presto para la obra de Dios. El diligente es una persona que está dispuesto para trabajar en la obra de Dios. Por eso aquí nos dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En este caso, nosotros usualmente decimos que vivimos en una vida y que tenemos nuestra vida muy ocupada y que por eso no podemos trabajar para el reino de Dios. Hermanos,
¿Qué es lo que deberíamos de cuestionarnos aquí? ¿Realmente, hermanos, será algo más prioritario en nuestra vida que buscar a Dios? ¿Realmente hay algo más prioritario en nuestra vida que servir a Dios? ¿Realmente lo hay? Si en la palabra de Dios dice que Él nos ofrecerá todo, todo. ¿Suplir necesidades? Claro que sí. ¿Solucionar problemas? Claro que sí. ¿Sanar enfermedades? Claro que sí. ¿Ayudarnos en nuestros problemas? Claro que sí. ¿Consolarnos incluso en nuestros problemas? Claro que sí. Entonces, Dios nos ofrece todo. El problema es que el ser humano vive afanado en otras cosas, que las cosas de Dios lo deja para luego o para mañana o para más tarde. El ser humano muchas veces prioriza más sus intereses personales antes que buscar de Dios. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque realmente no son temerosos de Dios. Y disculpen la palabra, pero realmente no han comprendido el Evangelio. Toda persona que prioriza más otras cosas antes que Dios no ha comprendido el Evangelio. Disculpen, hermanos, pero esa es la verdad. ¿Y saben por qué digo esto? Porque una persona que ha comprendido el Evangelio sabe que lo prioritario, lo primordial es cumplir la palabra de Dios. El dinero no interesa. Su palabra dice que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que puedas tener. El dinero no interesa. Peor aún, la palabra dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no interesa. Tener una gran profesión, una carrera profesional, carro, casa, tener ropa de marca, no interesa, hermanos. La palabra de Dios dice que Jesús viene por una iglesia santa y pura, una iglesia que decidió todos los días de su vida vivir en santidad y cumplir su palabra, que es predicar el Evangelio. En la palabra de Dios nos dice que Jesús va a venir solamente por las personas millonarias o solamente por las personas que son profesionales y tienen una carrera, son titulados, doctorado, etc. No lo dice, hermanos. Claro, con esto, un paréntesis. No estoy incentivando a que no trabajen, a que no estudien. No, hermanos, háganlo. Lo que yo estoy hablando es con prioridades que debemos tener. Trabajar. Debemos trabajar todos, porque si no, ¿cómo nos alimentamos? ¿Cómo pagamos las cosas que hay en nuestro hogar, etcétera? Tenemos que trabajar. Estudiar, tenemos que estudiar para tener una profesión y poder, ¿verdad? Poder trabajar de esa profesión que hemos estudiado. Entonces, como paréntesis, como les digo, para que no me malentiendan, no estoy incentivando a que no trabajen, a que no estudien. Eso no es el mensaje. Lo que yo estoy diciendo es las prioridades que podamos tener. No nos afanemos tanto con esas cosas. Hermano, todo lo que podamos hacer aquí en la tierra se quedará aquí. Su palabra dice que hagamos tesoro en el cielo y no en esta tierra. Si solamente te preocupas por hacer tesoro aquí en la tierra, ¿qué es lo que te llevarás? ¿Qué recompensas tendrás arriba en los cielos? Cuando Dios nos esté juzgando, cuando venga el día del juicio, ¿qué excusa le podrás dar a Dios cuando Él te pregunte, ¿cuántas almas has ganado para mí, para el reino de los cielos? ¿Predicaste mi evangelio? ¿Le hablaste de mí? ¿A tus compañeros de trabajo, a tu familia, le hablaste del evangelio? ¿Le dijiste que se tienen que arrepentir si no se iban a condenar? ¿Lo hiciste? ¿Qué excusa darás con eso? ¿Estabas ocupado, ocupada? ¿Te olvidaste? Es que tenías una deuda que pagar, por eso estabas trabajando más horas porque tenías que pagar una deuda y no tenías tiempo para las cosas de Dios. ¿Qué excusa podemos dar? Hermanos, aunque lloremos, ya estará todo sentenciado. Su palabra de Dios dice que Dios no dará por inocente al culpable. Recordemos algo, no lo malentiendas. Dios es amor, claro que sí, Él nos ama. Dios es rico en misericordia, claro que sí. Pero no te olvides que también es un Dios justo. Dios es justo. Dios es fiel a su palabra.
todo lo que está escrito aquí se va a cumplir, hermanos. Así que si alguien te dice, no te preocupes, no pasa nada si no cumples la palabra de Dios. Dios es amor, Él te ama. ¿Tú crees que Él va a permitir que uno de ustedes sufra o sea condenado? No, Él te ama, todos vamos a ir al cielo, todos vamos a ser salvos. Esa es mentira, mentira del diablo, que quiere hacerte creer y pensar que puedes vivir como si no existiera un Dios y que si llega el día del juicio, ese Dios es amor y como es amor te va a salvar. No, hermanos, qué sencillo sería, ¿verdad? Qué sencillo sería. Si fuera así, entonces en vano vino Jesucristo a morir por nosotros. Si fuera así, realmente en vano sería la Biblia. Si al final todos seremos salvos porque el Dios que servimos es un Dios amoroso y rico en misericordia. Entonces nadie se condena. Todos estamos bien. No tiene lógica, ¿verdad? No tiene sentido. Recuerden, nosotros servimos a un Dios que es amor, claro que sí. A un Dios que es fiel, claro que sí. A un Dios que es rico en misericordia, claro que sí. Pero recuerda, también servimos a un Dios que es justo, fiel a su palabra. Su palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que está escrito, así será. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué prioridades tenemos en nuestra vida? Mucho priorizas el estudio y Dios. Mucho priorizas tu trabajo y Dios. Mucho priorizas a tu esposo o tu esposa o hijos y Dios. Hermanos, su palabra de Dios dice que primero busquemos el reino de los cielos y su justicia y el resto viene por añadidura. Su palabra de Dios dice que si nosotros amamos más a padre, hijos, hermanos, esposo, esposa, no somos dignos de Él. ¿Y saben por qué dice esto? Porque el primer mandamiento nos manda amar a Dios en primer lugar. Tú no puedes decir, no, yo amo más a mi esposo o a mi esposa más que a Dios. No puedes decir eso. ¿Y saben por qué? Porque si tú no amas a Dios, ¿cómo puedes amar a tu esposa o a tu esposo? Si Dios es la fuente del amor, si Dios es el que nos enseña a amar de una manera sincera y genuina, el amor que tiene el ser humano, que no tiene a Dios en su vida, es un amor interesado, es un amor egoísta, es un amor de que si tú me das algo que me gusta, yo te doy esto. Y si no me das lo que a mí me gusta, entonces no te amo. Eso no es el verdadero amor. Si tú dices, no, es que yo amo más a mi hijo antes que a Dios, entonces tampoco, no has comprendido el Evangelio. Por eso les digo, hermanos, disculpen, pero la verdad es esa. Es mejor que nos digan la verdad, aunque nos duela, nos incomoda, a que siempre nos estén diciendo mentiras que nos gusta oír. La verdad te hará libre, dice su palabra. Su palabra de Dios dice eso. El que lo quiere tomar, lo tomará. El que no, simplemente hará caso omiso a la palabra. Y como les repito una vez más, no son palabras humanas. No es que yo lo estoy diciendo, no es porque yo lo crea y diga que es así. Eso dice su palabra de Dios. No lo digo yo, sino lo dice Él. Entonces, hermanos, Dios nos habla en esta mañana que debemos de predicar la palabra. ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes para que no lo hagas? Hermano, es que no tengo tiempo para estudiar la palabra de Dios. Hermano, es que me da vergüenza. No sé, ¿qué es lo que puede venir a tu mente? Pero ¿cuál es el motivo? No tienes tiempo para estudiar la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿acaso no tienes tiempo libre? Yo creo que sí, porque seguramente pararás revisando tu celular en las redes sociales 1 hora, 2 horas, ¿verdad? Son 24 horas al día. Miren, así de esta manera, rápidamente calculemos, 24 horas al día, 8 horas que duermas, 8 horas que trabajas. ¿Cuántas horas quedan? 8 horas disponibles. Miren, es lo esencial, descansar y trabajar. 8 horas restan durante todo el día. ¿En qué inviertes esas 8 horas? Ya de esas 8 horas, que solamente te resten 3 horitas, 4 horitas, que estás disponible porque lo demás se va tal vez de la casa hasta el trabajo, del trabajo hasta la casa, y no sé, y otras cositas más por ahí que por ahí se van consumiendo el tiempo.
Pero hermanos, no podemos decir o no podemos excusarnos de decir que no tenemos tiempo. Nosotros muchas veces diciendo, ya no vamos a la cama a dormir, pero estamos 1 hora en el celular y 2 horas en el celular. ¿Realmente no tenemos tiempo? ¿Realmente no tenemos tiempo? Eso es algo por lo cual debemos de meditar todos. Hermanos, con que le des un poco de tu tiempo a la palabra de Dios, es algo muy importante. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de predicar la palabra, entonces estudiemos la palabra de Dios. Su palabra de Dios dice, el que quiere sabiduría, que la pida. Eso dice en el libro de Santiago, si no me equivoco. Entonces, si nosotros muchas veces nos excusamos, es que no entiendo la palabra, es que no la comprendo. Bueno, pide sabiduría, Dios te la va a dar. Es que no sé cómo hablar, no sé cómo expresarme. Tranquilo, tranquila. En la palabra de Dios dice que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le reclamó a Dios y le dijo, ¿cómo voy a ir a Egipto a sacar a tu pueblo? Si yo soy tardo para hablar, soy tartamudo, no sé expresarme. Dios le dijo, yo hablaré a través de tu boca. Su palabra de Dios dice que el Espíritu Santo habla a través de nuestros labios. ¿Hay alguna excusa? ¿Algún pretexto? Es que me da vergüenza tal vez hablarle a alguien o tal vez grabarme para hablar. Está bien. Puedes agarrar un mensaje y compartirlo en tus redes sociales. ¿Cuántas personas tienes agregada en tu celular? En el WhatsApp, Facebook, Instagram, la red social que puedas tener. Compartir un mensaje. ¿Cuántas personas van a ver ese mensaje? ¿Estás predicando la palabra de Dios o no? Claro que sí. Entonces, ¿hay alguna excusa? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántas veces estando en el trabajo agarramos el celular un rato para distraernos? Lo hacemos, ¿verdad? ¿Y por qué no agarrar un momento solamente celular para compartir algún mensaje de Dios? Algún texto bíblico, alguna publicación escribiendo o algún video que nos impactó y queremos compartirlo. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué solamente llenar todas nuestras redes sociales de las cosas que nosotros hacemos a diario? ¿Por qué no compartir la palabra de Dios? ¿Ven? Ahí tenemos que meditar, tenemos que reflexionar. Y hermanos, 2. Aquí nos dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando nosotros compartamos la palabra de Dios, cuando nosotros hablemos del amor de Cristo, siempre predica la palabra de Dios con toda paciencia y con la doctrina que Jesús nos ha enseñado. Su palabra de Dios dice que nosotros debemos de exhortar con espíritu de mansedumbre, pensando que esa persona que ha cometido ese error, nosotros lo podemos cometer en algún futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que tú puedes compartir la palabra de Dios tal vez a una persona que es drogadicta. Un ejemplo. Entonces, exhórtalo y dale palabras como si tú en algún momento cayeras en esa dependencia en un futuro. ¿Cómo te gustaría que te hablen a ti? ¿Cómo te gustaría que vengan a compartirte la palabra de Dios si es que tú estás apartado, si es que tú estás pecando? ¿Cómo te gustaría? Porque la palabra de Dios dice que con la misma vara con la que tú juzgas, serás juzgado. Nosotros muchas veces para juzgar y criticar a alguien cuando alguien está pecando, somos muy drásticos. Ahí sí somos muy... La palabra de Dios dice esto y aquello, ¿verdad? Pero con esa misma vara con la que tú mides al resto, ¿también la mides contigo? ¿También eres muy estricto contigo mismo en tu vida? Porque para señalar y juzgar a alguien, sí somos muy estrictos y nos basamos totalmente en la palabra de Dios. Pero contigo, con nosotros mismos, ¿ven? Tenemos que meditar y reflexionar en eso. Exhorta, comparte la palabra de Dios, pero con paciencia y con la doctrina que Jesucristo lo hizo. Jesucristo, miren hermanos, el ejemplo de la mujer adúltera. Cuando la trajeron a la mujer adúltera para que la maten a pedradas, para que la piedren, Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Lo hicieron? Luego Jesús, ¿qué cosa le dijo a la mujer adúltera? Yo no te condeno, vete y no peques más.
En algún momento Jesús la recriminó, la exhortó, dio un grito y dijo, ¿por qué eres adúltera?, etcétera, etcétera, etcétera. No, hermanos. Nosotros muchas veces somos así. Alguien nos cuenta su error, su pecado, lo que está fallando con Dios, y antes de aconsejar o hablar palabra de Dios, primero juzgamos, criticamos, señalamos y decimos, yo te dije que no hagas esto, te lo dije que iba a pasar así y así. Luego, después de haber dado, como se dice de manera informal o coloquial, nuestra, entre comillas, crítica constructiva, recién hablamos de la palabra de Dios. El ser humano muchas veces es muy ligero para hablar. Es como que al ser humano le gusta primero criticar a la persona y luego darle palabras de aliento. Hermano, no es así. Por eso, imagina que esa persona que ha fallado fueras tú en un futuro. ¿Te gustaría que primero te saquen en cara todo lo malo que has hecho y luego que te den palabras de ánimo? Trata a las personas como te gustaría ser tratado. Trátalos a ellos como te gustaría ser tratado. Porque cuando uno predica la palabra, tenemos que hablar del amor de Cristo. Pero que la verdad tiene que estar dentro de nuestra palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos hacerle conocer sus faltas, sus errores, y que si no se arrepiente se van a condenar. Pero hermanos, hay manera de decirlas, ¿verdad? Y sí me entienden con eso todos. Hay forma de expresar ese mensaje. Yo sé que ustedes habrán escuchado muchas personas, hermanos y hermanas, que están en la calle o tal vez en un púlpito, en las redes sociales, que predican el evangelio de una manera bien tajante, bien estricta, muy duras. Como también hay personas que predican el evangelio, que transmiten el mismo mensaje, pero de una manera más amorosa, más paciente, basado en la doctrina de Jesucristo, exhortando con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Entonces, tú puedes escuchar el mismo mensaje en ambos lados, pero realmente, ¿qué mensaje te va a incentivar o motivar realmente a cambiar? Obviamente, el hombre no cambia. Es el Espíritu Santo quien cambia al ser humano. Es el Espíritu Santo quien convence de pecado, justicia y juicio al ser humano. Pero debemos tener algo en cuenta, que cuando nosotros prediquemos el Evangelio de Dios, el Espíritu Santo tiene que hablar a través de nuestros labios. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, paciencia, benignidad, etc. Los frutos del Espíritu Santo no es señalar, juzgar o hablar palabras duras o tajantes, o pensando en lastimar a la otra persona porque se lo merece, porque es un pecador. No. El fruto del Espíritu Santo es el amor. Habla con amor. El Espíritu Santo es la paciencia. Tiene paciencia con esa persona. A pesar que ya le hemos hablado y ha cometido nuevamente el error, tiene paciencia. Ama, perdona. ¿Ven? Es algo que nosotros debemos de meditar. ¿Y eso cómo llegamos a la conclusión? Conociendo la palabra, que es algo muy importante. Estudiemos la palabra, hermano. Estudiemos. Pídele a Dios sabiduría y Él te la va a dar. Él te va a dar sabiduría, Él te va a ayudar a comprender cada vez más su palabra. Pídele, habla con Él y predica el Evangelio. No te avergüences de eso. No te avergüences de tu fe, en quien has creído. Su palabra dice que todo aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Y todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Eso dice su palabra de Dios. Así que, hermanos, meditemos y reflexionemos en esta mañana. ¿Qué nos impide predicar el Evangelio? Esa respuesta lo tienes tú. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Dios, nos has traído en esta mañana. En primer lugar, Padre, te pedimos perdón todos nosotros, tal vez por no estar predicando tu palabra, tal vez por no predicar el Evangelio como tú lo quisieras, Señor. Perdónanos, amado Padre, si tal vez predicamos muy pocas veces o no predicamos a las personas que debemos de predicar o que no cumplimos tu palabra conforme tú lo quieres, Señor. Perdónanos, amado Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos haga entender y comprender cómo debemos de predicar el Evangelio, de qué forma, de qué manera, cuándo, en dónde,
Haznos saber tú eso, Señor. Pon el deseo en nuestros corazones de cada uno de nosotros a poder servirte, a poder predicar el Evangelio. Esa es la gran comisión que tú le has dejado a la iglesia, que vayamos y predicar el Evangelio a todas las naciones, dice tu palabra. Entonces, Señor, prepáranos, enséñanos tu palabra, danos sabiduría para comprender tu palabra, para poder transmitir ese mensaje con sabiduría, con amor, con denuedo, con valentía, Señor, y sobre todo, con amor, con paciencia, con espíritu de mansedumbre, para poder ministrar esas vidas, Señor. Amado Padre, es tu Espíritu Santo quien convencerá al hombre de pecado, justicia y juicio. No somos nosotros. Así que, amado Dios, haz tú la obra en nuestras vidas. Gracias, Padre. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano, que tengas un excelente día y recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios vaya con nosotros. Amén. Bendiciones.